mi experiencia como deportista, si bien el nivel al que yo jugaba no tiene nada que ver con el nivel que se juega hoy, por ejemplo, el hockey sobre césped, que es lo que yo jugaba, jugué durante 40 años, empecé a los 7, a los 12 jugaba en primera, a los 15 estaba en la selección uruguaya, y más allá de que no fuera, y que mi identidad tampoco estaba tomada por el deporte, me marcó mucho un momento en que me casé, me fui a vivir a otra ciudad, y donde no había hockey, y era lejos de acá, de Montevideo, y durante un tiempito no pude estar haciendo lo que me gustaba y lo que me había dedicado bastante tiempo desde chica. Entonces, ahí me pasaba que en esa selección, donde está la flechita turquesa, esa es la selección uruguaya, estamos hablando ahí de los años 89, ni siquiera el 90 todavía, ¿no? Entonces me pasa que llegué a jugar contra las que después fueron las Leonas. Entonces, verlas en la televisión, me pasaba que se me caían las lágrimas automáticamente. Y como les digo, mi personalidad toda mi vida no estaba tomada por el deporte, como le puede pasar, y voy a hacer muchas referencias al fútbol porque es lo que más he trabajado, como sí le pasa a los futbolistas profesionales, que de repente que viven en una burbuja donde su identidad está casi toda tomada por el fútbol, por el ser futbolista. Pero sí me pasaba esto de que empezaba un partido y no es que me reangustiaba y quedaba tipo re triste y me lloraba todo, no. Era empezar a mirar y era como una emoción incontrolable de lágrimas, 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 que me hizo empezar a pensar en esto de qué pasa cuando no podés hacer o hay algo que te está impidiendo hacer lo que te gusta. Y entonces también lo relacionamos acá con el tema de la carrera deportiva y cómo vas durante todos esos años que vas haciendo el deporte, vas aprendiendo cosas, vas teniendo experiencias que después las podés llevar a otro lado, y esto asociado a la primera imagen que veíamos de los diferentes niveles y los colores, donde hay un montón de cosas de todo un poco. Entonces, para mí, hoy armar mi puzzle desde psicóloga, también esto me da muchas herramientas para pensar varias cosas. Y ahí, desde ahí es que yo empecé a pensar, yo después volví a Montevideo y volví a jugar. Entonces, ese momento fue clave para mí para pensar en el tema del retiro, que es como un tema que para mí me apasiona, y nos encontramos en este tema de las carreras deportivas y de los pasajes y cómo se llega hasta el retiro, con Fernando, que nos coincidimos en este tema y nos apasiona a los dos, y por eso decidimos hacer esta presentación en conjunto. Sí. Ojo con un detalle, que en la tarde nos juntamos, bueno, a mediodía nos juntamos con Noel a revisar un poco la presentación, y cuando hacíamos un poco el repaso de lo que íbamos a ir comentando, Noel saca frasecitas que son importantes de observar y tomar en consideración cuando uno habla también con los deportistas. Me dice, ya, pero pasemos rápido con esto de lo de mi carrera deportiva, que no me gusta hablar mucho de esta etapa, que no me gusta hablar mucho de esto, de lo que yo sentí y de lo que me pasó cuando me tocó enfrentar esto. Entonces, la vinculación emocional tiene que ver también con la realidad. Una cosa es la lógica que tiene una carrera deportiva, y otra cosa son las emociones que te despiertan en función de tomar decisiones. Entonces, la retirada siempre va a llegar. El tema es cuándo llega y cómo estamos preparados para el momento en el que llega. Entonces, vamos a ver entonces que esto obedece a una forma, a un modelo teórico también, que está orientado desde lo que son las transiciones. Las transiciones lo desarrolla Nancy Schlossberg, es un concepto que viene desde el mundo laboral, desde el mundo de la jubilación laboral. Pero resulta que en los años 80 se empezó a dar una vuelta respecto a esto, y alguien del deporte lo tomó y dijo, pero si esto es lo mismo que le pasa a un deportista, o es muy similar. Y independiente de lo que define ese texto, lo importante aquí es súper sencillo. A medida que nosotros tenemos una vida, siempre vamos a estar enfrentados a cambios. Y en cada cambio tenemos que ser capaces de hacer un ajuste. Esto es la vida del psicólogo enfrentado en todas sus fases con cualquier tipo de situación con una persona. Si no somos capaces de tener las herramientas y hacer los cambios adecuados para enfrentar ese ajuste, empezamos a tener dificultades,
Y aquí empiezan los conflictos y los problemas que nos pueden trastornar la vida de más a menos. Entonces, ¿cuál es el problema? La forma en que nos adaptamos a estos cambios va a determinar en gran medida el éxito que tengamos. ¿Qué ocurre? Que por muchos años estuvimos casi exclusivamente preocupados, o de manera muy importante preocupados, del primer nivel, el nivel deportivo, en donde queríamos saber qué pasaba con la iniciación, qué pasaba con los niños, cómo entrábamos después de a poco al profesionalismo, cómo era esta fase de meternos gradualmente al deporte, en donde había que tomar decisiones, donde a los 14, 15, 16 años había que decir, ya, yo me hago deportista, yo me hago futbolista. ¿Cómo significa que un niño de 15, 16 años se meta a un camarín y tenga que enfrentarse a tipos que llevan 15 o 20 años ya jugando fútbol, en donde perciben las cosas de otra manera? Y, por último, llegar a la maestría. La última etapa, incluso, de la retirada, ya era difícil de precisar. Ya era difícil de identificar, porque hoy día hablar, y por mucho tiempo, hablar de la retirada ha sido un tabú. Ahora, si a ese nivel deportivo le sumamos que hay un mundo entero fuera del deportista, en el cual, ¿qué me ocurre a mí a nivel psicológico? ¿Cuáles son los procesos propios de mi nivel psicológico, de mi desarrollo en infancia, pubertad, adolescencia, como vida adulta? ¿Cuáles son las personas significativas que me acompañan en diferentes momentos de mi vida? Ya sea desde lo más cercano, en la primera etapa, que son mis padres, mis hermanos, hasta entrar al mundo más deportivo, donde aparecen los compañeros, el entrenador, que es una figura siempre importante y significativa, hasta volver al mundo de la familia y mi pareja, que es con la cual yo voy a tomar decisiones respecto de qué va a ocurrir el día de mañana. Las últimas decisiones generalmente se toman de puertas adentro, o a veces se toman de manera solitaria, que es algo que también hemos ido encontrando. Y por último, el cuarto nivel es cómo vamos combinando esto con otra actividad. En este caso, por ejemplo, la actividad académica, o en algunos casos con la actividad profesional. De hecho, el modelo de Willeman y Lavallee del 2004 hoy día tiene una actualización desde el año 2016, si no me equivoco, que agregaron un quinto nivel, y es el nivel financiero. ¿De dónde viene el dinero y de dónde viene el apoyo económico que nosotros somos capaces de tener a medida que vamos avanzando en la carrera deportiva? Entonces, si se fijan, la visualización de una carrera y de un proyecto de vida vinculado al deporte no es solo el deporte. Y ahí es donde tenemos que ser muy hábiles observando y acompañando lo que le ocurre al deportista. ¿Cómo podemos ver esto desde lo práctico? Bueno, ahí volvemos a poner experiencias, porque me parece que hay cosas, un montón de cosas que son para pensar, y en esta época más, y queríamos asociarlo no solo a la teoría a las teorías de transiciones o de carrera deportiva, sino que pensar casos que pueden estar pasando en este momento. Una de las cosas que yo, y lo llegué a trabajar a hablar con un entrenador con el con un coordinador de un club con el que tengo vínculo, y es que, ¿qué pasa con estas categorías que están hoy en esa transición entre las categorías juveniles a pasar a tener un contrato? En Uruguay, por ejemplo, una cuarta división, vienen todas las categorías, y en cuarta división están 2 años los jugadores que están de alguna manera preparándose para estar jugando en primera división. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos hoy? Que se están perdiendo toda esta preparación, y los años ya desaparecen. O sea, nada, si se pasa de edad, ya en esta categoría no puede seguir y no puede prepararse, no sé, el año que viene. Entonces, ¿qué pasa con esa categoría? Y esa foto es porque yo, cuando estuve en Rentistas hace años, yo estaba trabajando con una categoría, con una cuarta, y muchas de las cosas que trabajábamos era para prepararse para entrar al profesionalismo, para empezar a prepararse para cuando tuvieran su primer contrato. Si pasaba algo, o sea, hacíamos mucho el ejercicio de pensar, no sé, un error que hubieran cometido, pero no desde el deporte, sino alguna cosa que hubieran hecho mal, por ejemplo, en alguna... desde la conducta, por ejemplo, ¿cómo repercutiría eso en un equipo profesional? ¿Cómo sería eso que hoy está entre pares, vinculándose con una persona, como decía Fernando, que tuviera, no sé, 10 años más y 20 de carrera? ¿Cómo repercutirían todas esas cosas? Y esas cosas que se fueron trabajando un montón, los hacía ponerse en situación
de estar en primera división. Todo eso hoy, no sé cómo lo van a hacer los chicos, no tienen están perdiendo estos meses de entrenamiento para la primera división. Entonces, cuando además es la categoría en la que empiezan a pensar si se pueden llegar a retirar o no, si tienen suerte y los contratan en el mismo club, si tienen que ir a buscar otro club donde sea o de menor nivel, porque en ese ya no los van a contratar, o pasar a jugar en una segunda división, o en la liga universitaria, que acá es una opción muchas veces para los chicos que dejan de jugar al fútbol profesional, pasar a jugar en la liga universitaria. O buscar otras ligas, o buscar otras opciones, pero también es un momento en el embudo este que se va haciendo en cualquier carrera deportiva normal, donde se va llegando al profesionalismo y a la elite, y son poquitos los que llegan. Sí. Este proceso puede estar como avanzándose de alguna manera, como acercándose de alguna manera, sin casi preparación, ¿no? Y después, por el otro lado, el tema de la decisión. Espérame un poquito, Sí, Noel, dale. antes de pasar. Les quiero comentar, por ejemplo, que el día martes, ahora recién, acabo de entrevistar a un futbolista profesional de la selección chilena. Se llama Rodrigo Barrera, Chamuca Barrera, el mismo nombre de nuestro tesorero y miembro de APCD, alcance de nombre. Y resulta que Rodrigo fue, por ejemplo, el que hizo el gol contra Bolivia el año 97 para clasificar a Francia 98, después de 16 años Chile sin ir a un mundial. Era un tipo que estaba muy bien puesto en términos futbolísticos. Y Rodrigo nos contaba una cosa que era súper interesante. Él decía que fue muy hábil siempre, y a los 16 años él ya estaba trabajando y entrenando con el primer equipo de la Universidad Católica de Chile. Y me dice, y un día yo estaba inspirado en un entrenamiento, y me paso a uno de los defensas históricos, me lo paso de túnel, me regateo al portero, al arquero, y hago un gol. Y me voy a celebrar, pero efusivamente, porque lo pasé muy bien con la jugada que hago. De repente, alguien me toma del pelo, me coge, me tira hacia atrás, y me da una patada en el culo. Y era el defensa. Y le dice, tú me haces esto una vez más y te rompo. ¿Por qué? Porque aquí volvemos al tema de qué ocurre en estas transiciones y en estos ajustes que hay que ir haciendo entre fases deportivas. Eso no era un aspecto para vanagloriarse en términos del camarín. El camarín tiene sus códigos también, y cuando tú eres nuevo, quieres a lo mejor demostrar más de lo que a lo mejor debes demostrar, y tienes que saber hacer esa lectura. Entonces, esa transición, y retomo el tema de la definición previa, ese ajuste tiene que tener una realidad diferente. No es lo que tú crees, es lo que te permite el contexto. Y ese contexto hay que estarlo leyendo continuamente. Bien. Y pasamos a otro caso que también tiene que ver con este momento, y es la decisión de la retirada, ¿no? También para pensar, no sé, capaz que alguno se ha puesto a pensar en cómo la están pasando estos jugadores que tienen 30 y algo de años largo, 40, y estaban como esperando su último contrato quizás, y tengo uno de los jugadores con los que yo trabajé en algún momento, estaba entrenando con la Mutual. Acá los jugadores libres entrenan en la Mutual Uruguaya de Fútboles Profesionales, entrenan con un equipo ahí, y mientras esperan equipo, ¿no? Entonces, su idea era él decía que todavía tenía un año más como para seguir jugando. Entonces, ¿qué está pasando? Él está entrenando, ahora no está entrenando, y tampoco no creo que tenga dentro de 2 meses, 3 meses, cuando vuelva al fútbol, un mes, no sé cuándo, todo este parate, no sé si le va a permitir el físico volver a estar en nivel competitivo. No sé si es tan fácil. Entonces, acá pongo el caso de Fuchile, que es un jugador de selección uruguayo, no porque yo haya trabajado con él ni nada por el estilo, pero sí porque me parecía que estaba bueno para ejemplificar, y para hablar de otra cosa que habló también Fernando, de que de la carrera, de la transición esta, y que hay que ir llevando casi todos los aspectos hay que ir llevándolos lo más paralelo posible, y no olvidarse de ninguno. Entonces, esto que dice, ¿no? Por un lado, esto dijo Fuchile en un momento, estoy mentalizado que ya no voy a jugar más. Bien. Pero también el año pasado decía, estoy en momento de pensar, de asentar un poco la cabeza. El retiro está cerca, ya falta poco. Puede ser ahora o más adelante. Puede salir algo a mitad de año, y si no, me reinventaré para hacer alguna otra cosa. Salir algo a mitad de año se refería a otro pase, ¿no? Estas son notas que están en el periódico, o sea que no estoy, o sea, no es algo que me dijo a mí ni nada por el estilo. Pero también pensar, ¿no?
él estaba preparándose para el retiro, pero no estaba preparándose para el retiro. Porque no sé, me reinventaré, podrá salir algo, puede ser que sí, ahora o más adelante. Entonces, si bien desde lo racional él lo tiene como más elaborado, no sé qué tan preparado podría haber estado para el retiro. De hecho, ¿Cuál es el tampoco plan? tengo claro si tiene una alternativa. Sí, Fernando. No, no, te digo, ¿cuál es el plan? No se visualiza un Claro, plan desde el comentario que él hace. ahí va. Entonces, bueno, estos casos, pero para que nos pongamos todos a pensar qué está pasando con los deportistas en general. Con los deportistas que están, tipo, imagínense los que están para las Olimpiadas. O sea, se les atrasa un año y hay deportistas que son muy grandes ya, como para tener un año más de entrenamiento para clasificar para un Juego Olímpico, por ejemplo. Bueno, eso por ahí. Pasamos a la siguiente. Vamos. Bueno, y pensando a la misma vez que esto, también nos pusimos a hablar con Fernando y a pensar cuál es nuestro rol en todo esto, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde llega nuestro trabajo? Y la montaña rusa esa que tomamos al principio, que era nada más una subidita y una bajada, en realidad eh, esta grafica mucho mejor lo que es una carrera deportiva. En realidad grafica mucho mejor la vida en sí, ¿no? No es que la carrera deportiva sea muy distinta de la vida, nada es lineal y parejito. Bueno, todo vamos como aprendiendo a saltos y tenemos caídas y volvemos a subir. De repente estamos en la cima mirando para adelante y ahí sí tenemos un horizonte muy incierto y no sabemos para dónde vamos, pero también es importante cuáles son los pilares que tenemos, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí también ir pensando durante la carrera y durante el deporte que vamos haciendo, nuestra vida deportiva, cuáles son esos pilares que sostienen nuestra carrera. También ahí me gustó esta imagen porque lo que presenta ya al final, que parece como una catapulta, así como que también le pasa a muchos deportistas, que de repente se encuentran con 16, 17, 18 años siendo estrellitas en su país, y a los 2 años están en la selección, y a los 3 están jugando en el extranjero, y esa catapulta que los manda al estrellato de una, después puede ser muy brava la caída también, ¿no? Puede ser. Y ahí sí necesitan mucho más soporte, mucho más apoyos. Y también, y todo esto pensarlo nosotros, no solo desde lo que podemos trabajar como acompañando la carrera y el rendimiento, sino también de las emociones y cómo trabajar todo esto, ¿no? Entonces, pensar nuestro rol con todas estas cosas. Y queríamos traer 2 ejemplos que yo les voy a contar de y Fernando les va a contar de otro ejemplo, que son extremos, pero que nos hablan de cómo tenemos que ir leyendo lo que va pasando con el deportista durante su vida. Y este es Abdón Porte, que los uruguayos deben saber quién es, si hay alguno de Nacional más todavía. Abdón Porte era un jugador ícono de Uruguay allá por el principio de 1900, que a los 20 y pico de años, y además estaba por casarse, o sea que si lo pensamos como desde otras cosas, lo que veníamos hablando de las otras líneas, ¿no? De la vida, él tenía un proyecto de vida, se estaba por casar con su novia. Después de un partido, fueron a festejar y él escuchó a los dirigentes hablar de que él no iba a ser tomado más en cuenta, y entonces cuando termina la comida esa, el festejo, el lugar donde estaban, se toma el tranvía, se va a la cancha, al Parque Central, que es la cancha de Nacional, y en el medio de la cancha se pega un tiro. Lo encuentran al otro día, bueno, está todo eso. Pero, a ver, este es uno de los casos que para mí fue paradigmático también para empezar a meterme en este tema, ¿no? ¿Cuántos deportistas no pueden sostener esto de no ser más el vivir en el fútbol en la burbuja esa? Pero en realidad los deportistas, ¿cuántos deportistas no sostienen más esa vida que no es reconocido, que a través del deporte y su identidad como tal encontraban un sentido y después no saben qué hacer con su vida? Entonces, estas historias son como para pensar un montón, más allá de lo dramático que puedan tener, cómo cuando la personalidad del deportista está toda tomada por la identidad de ser jugador o deportista, futbolista o lo que sea,
es muy difícil salirse por más que hayamos trabajado un montón con todo el resto de los aspectos de la vida, ¿no? Bueno, el otro caso que nos encontramos es más reciente, fue de principios del año pasado, y estamos hablando de Kelly Caitlin, ciclista con un nivel deportivo altísimo, tiene 3 títulos mundiales, 2016, 17 y 18, y plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. O sea, en términos deportivos podemos decir que esta deportista, esta chica, estaba enfrentando los vaivenes del deporte a muy buena forma, si es que hacemos una mirada exclusivamente desde sus resultados. Pero resulta que, en términos de lo que le iba ocurriendo, ella tiene una frase aquí que a alguien le debería haber llamado la atención. Dice, la verdad es que la mayoría de las veces no consigo que las cosas funcionen. Es como hacer malabares con cuchillo. La verdad es que se me están cayendo mucho. Lo que pasa es que la mayoría caen al suelo y no sobre mí. Es una frase durísima, es muy fuerte. Esta chica estaba estudiando en Stanford, tocaba el violín, cualquiera diría que era alguien que estaba avanzando por diferentes ámbitos y tenía un desarrollo integral. Ahora, ¿cuál es la invitación que estamos haciendo con Noel en términos de estos casos, independiente que son casos traumáticos respecto de desenlaces fatales? El tema es cómo nosotros tenemos un rol y cómo tenemos una obligación respecto de la observación que tenemos que hacer del deportista. Nosotros no podemos estar circunscritos y vinculados exclusivamente al rendimiento. Nosotros tenemos que empezar a indagar en cómo hacen comentarios que pueden dar luces de algo, cómo pueden haber trastornos alimentarios, cómo pueden haber trastornos del estado de ánimo, cómo pueden haber algunas líneas que nos den luces que puede haber algo más complicado. Esta chica no fue capaz de conciliar todo lo que estaba haciendo con la demanda del entorno. Y a partir de eso tomó una decisión, obviamente, que no fue hacer, bueno, el suicidio y el terminar con la vida obedece a múltiples factores. No sabemos todo lo que estaba en la vida de ella, pero claramente sentimos que ella se percibe que no tenía sus herramientas para hacerle frente a todo lo que le estaba cayendo. Entonces, los padres, el padre hace un comentario respecto de que ella podría haber tenido una vida maravillosa, pero resulta que a lo mejor, ¿qué es lo que se le está visualizando en esta vida maravillosa? El lado económico, la fama, los logros deportivos, el palmarés que tenía respecto de cómo estaba enfrentando su carrera, o la vida universitaria, que a lo mejor podría haber sacado una carrera y ser, entre comillas, tener más herramientas para el día de mañana. Pero la percepción, insisto, del deportista es lo que a nosotros nos tiene que dar indicadores de cómo vamos a ir acompañando. Y aquí hay un tema, a mí me hace mucho sentido este tipo de intervención, porque mi visión también como persona es muy humanista. Y resulta que a veces en la psicología del deporte, y esto es una crítica personal que yo le hago a la psicología del deporte, o a nosotros mismos como psicólogos del deporte, nos casamos muchas veces, o casi muchas veces, con lo cognitivo-conductual. Y estamos dando muchas recetas desde lo cognitivo-conductual, desde la rutina, el tema del liderazgo, trabajo en equipo, bla, 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 bla. Pero a veces olvidamos a la persona. Y aquí es donde sí tenemos una responsabilidad que es más importante incluso que una medalla. Esperá, Fernando, que acá Guillermo Cabañaro nos dice un pasaje al acto de alguien melancolizado por el no protagonismo o continuidad. Y sí, es así, Guille, y me parece que a veces esos pasajes al acto los vemos también en accidentes, entre comillas, ¿no? Alguien que se alcoholiza y sale en el auto a 1000, probablemente vaya a tener un accidente, y entonces, o no poder manejar el no protagonismo y entrar en drogas, u otros tipos o microsuicidios, o una cosa así. Sí, Guillermo, Sí. si querés decir algo, igual podemos darte la palabra. No, sí, a ver, no sé si me escuchan, no, me parece Sí. bárbaro el tema. Cuando planteo esa pequeña frase que es difícil de explicar, esto del pasaje al acto melancolizado, es porque adhiero en esto de que a veces somos extremadamente cognitivos, comportamentales en un Claro. montón de situaciones de comportamiento y de rendimiento, pero atrás de eso está el sujeto, ¿no? Digamos, el deportista es un sujeto y atravesado por cierta estructura. Y para llegar a este pasaje al acto, o una lesión recurrente, o ciertas cosas que a veces, adicción y todo lo que podemos hablar, que a veces son la causa de retiro de un deportista, hay una estructura subjetiva, o sea, compleja, Sí. más allá de lo que uno puede aportar de lo cognitivo comportamental.
parece que hay que tener en cuenta esta visión también humanista que estabas planteando en relación a la profundidad de cuestiones psicológicas que a veces nos quedamos en la superficie y no llegamos a la profundidad del sujeto como deportista, ¿no? Y no quiero... Sí. Gracias por dejarme No, porque, participar en este dale. comentario, ¿no? No, impecable, porque lo que viene ahora es justamente en esa línea. Y Ujú. y Ojo, bueno, ojo, también, ojo con sí, un dale. detalle, que también nosotros tenemos una posición súper crítica hoy en día del intrusismo laboral respecto del coaching. Y el coaching lo que ha hecho hoy día es colgarse de lo cognitivo-conductual y hacer un aporte, Claro. a pretender hacer un aporte desde lo que es el rendimiento y vender un paquete armado respecto de lo que se hace en función de lo que se puede controlar. Pero resulta que la labor del psicólogo es mucho más profunda que eso. Y si nosotros no valoramos y no validamos ese perfil profesional que tenemos y que lo hemos desarrollado con años de estudio, resulta que nosotros le hacemos un flaco favor a nuestra profesión y a nuestra especialidad. Ahí justo Marco Gentini de SUDE nos está diciendo eso, ¿no? Tal vez esto de no percibir a la persona detrás o percibirla y no saber leer esos indicadores y abordarlos puede hacer la gran diferencia entre un psicólogo deportivo y un coach. Tal cual. Entonces, vamos un poco también entrelazando la realidad que nos toca vivir como especialidad y como psicólogos del deporte. Nosotros tenemos mucho más que aportar que una técnica. Tenemos un acompañamiento, un soporte emocional, tenemos el entendimiento de los procesos psicológicos a la base de por qué un deportista hace lo que hace o por qué una persona funciona o siente como siente. El coach no tiene eso. El coach se para en una cajita de herramientas que nosotros le hemos dado desde la psicología y las vende. Nosotros somos mucho más válidos en función de la línea de profundidad que le damos al trabajo que podemos desarrollar en este vínculo con el deportista. Bueno, excelente de Jorge Salvo, excelente de Santiago López. A ver, entonces, para seguir en esta línea, queremos entrar un poco a lo técnico también, respecto de lo que acabamos de señalar. Estamos en una línea clásica, habitual, y no la vamos a dejar de hacer, que tiene que ver con el entrenamiento mental deportivo para generar logros y para vincularnos con los deportistas, que es obvio que lo vamos a hacer. Ahora, en el camino vamos avanzando también con lo que les estamos contando hoy día, que es un poco la asesoría de carrera. Ver la película completa. No veamos exclusivamente la competencia que tiene el fin de semana y cómo lo preparamos para eso. Preparemos a los deportistas para la vida. ¿Perdón? ¿Habló alguien? ¿Me perdí? Sí, Jorge Salvo, pero que no se te escuchaba, pero yo te escuchaba bien, no sé. ¿Aló? Que parecía que se te cortó tu audio. ¿Se escucha bien? Jorge Salvo. Sí, yo Alexi, sí. desde el sistema, ¿sí? Jorge, ¿escuchás ¿Sí? ahora? Jorge Salvo debe tener problemas de conexión porque no me escucha tampoco. Sí, se escucha todo bien, Fernando. Vale. Seguimos. Entonces, lo que les estamos diciendo que la asesoría de carrera deportiva lo que busca es que el panorama sea más global, que no veamos solamente competencias, sino que veamos un proyecto de vida en donde el deporte es una parte del proyecto de vida. Y está entrando una nueva línea de trabajo psicológico importante. Por ejemplo, la NBA acaba de generar un espacio profesional obligatorio de desarrollo para todos los aspectos clínicos que están empezando a visualizarse en el deporte. En Europa también, la FIBA también lo está desarrollando. ¿Cómo se llama esto? La competencia europea, la Eurocop. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que temas como la depresión, como los problemas de trastornos del ánimo y otros, tienen una injerencia importante también en la vida del deportista. Hace algunos años, en el Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores, que es el único equipo chileno que ha sido campeón de la Copa Libertadores, había un futbolista argentino de muy buen nivel, tuve la suerte de compartir una época con él, llamado Marcelo Bartichotto, y él declaró más de una vez que él tenía en esa época depresión, y tenía unos conflictos en esos momentos que eran terribles y que estaban muy complicados. Tuve la suerte de estar en su casa, conocer a su mujer, y él me decía, Fernando, yo esto se lo comenté alguna vez a una psicóloga y me dijo, Marcelo, debe ser otra cosa, es imposible que tú tengas depresión. Tú no podrías rendir como estás rindiendo si tuvieras depresión. Y el tipo se sintió invalidado, se sintió ofendido, dijo, te lo estoy diciendo, yo estoy súper complicado, pero no porque un deportista tenga altos niveles de rendimiento significa que no puede tener un trastorno psicológico importante. Entonces, ojo con este tema que también está entrando fuerte. Vámonos a lo concreto ahora, a lo nuestro. Hace algunos días, cuando empezamos con todo este tema de la pandemia, el coronavirus y el encierro, la ISSP también nos da algunos tips que amablemente Noel hizo la traducción para Sudamérica, para Latinoamérica, en la cual uno de los puntos, en este caso el primer punto... Déjame decir que lo acaba de subir Alexi,
al chat, así que si alguien lo quiere descargar, está ahí. Perfecto, mejor todavía. Entonces, uno de los puntos importantes que aparecen aquí es la interrupción de la carrera deportiva. Ahora, ¿por qué señalo este punto de la ISSP? Porque como nunca en la historia estamos empezando a entender que la discontinuidad de la carrera, la interrupción de la carrera deportiva, ya sea a los 15, 20, 30 o 40 años, es importante. Como decía Noel al comienzo, los deportistas hoy día que estaban cambiando de categoría por la edad que tienen y por esta interrupción de este año, a lo mejor no saben qué van a hacer, y a lo mejor tienen 16 años, 17 años. A lo mejor va a haber retirada del deporte a los 16, 17 años. No lo sabemos, pero sí tenemos que tener ojo de qué está pasando con estos deportistas que a lo mejor estaban estirando su carrera este año para tratar de aprovechar su último aliento, su último esfuerzo, para hacer un elemento importante de una buena despedida. Recuerden lo que hablaba Noel de cómo ella se sentía emocionalmente de saber despedirse, de saber que iba a generar este espacio de retirada. Entonces, la ISSP a nosotros nos alegra mucho, a mí personalmente, que esta es mi área de desarrollo, es mi área de expertise, me alegra mucho que esto ya se esté validando y sea parte de las nociones básicas de trabajo y de recomendaciones de abordaje. Entonces, para ir cerrando, vamos a hablar de 4 puntos trascendentales que aquí le invitamos a los psicólogos que tomen atención respecto de qué es lo que ustedes, o todos nosotros, deberíamos ir haciendo cuando trabajamos con un deportista. Considerando la carrera deportiva, considerando los momentos críticos o sensibles, y una cosa súper sencilla. Cuando tú trabajas con un deportista, este deportista de alguna manera señala o dice cómo pretende salir del deporte, o cuándo te pretende salir del deporte, cómo es su discurso, cómo es su manejo racional, cómo es su vinculación emocional con esta situación. En el deporte, por ejemplo, tuvimos la situación en España que entrevistamos a Mireia Belmonte cuando ella tenía alrededor de 20 años, antes que fuera la mega estrella que es hoy día, pero ya apuntaba a formas muy buenas de rendimiento. Y el colega que la entrevista le dice, bueno, Mireia, ¿y cómo tú visualizas el tema de la retirada? Y nosotros esperábamos que la chica nos diera una opinión racional, vinculante a toma de decisiones o no toma de decisiones, pero nunca nos esperamos que ella se enojara. Ella se molestó con el entrevistador, porque dice, pero ¿por qué me estás preguntando de esto si yo hoy día estoy preocupada de rendir, de hacer las cosas bien, de tener el máximo rendimiento? No me preguntes tonteras de la retirada, ese no es mi problema, ya veré cuando hago eso. Entonces, si eso pasa a los 20 años, se puede entender. Cuando eso se hace a los 30 años, ojo, que a lo mejor aquí podemos tener un problema importante. Noel, ¿cómo lo visualizas tú? Perdón, que tenía el audio silenciado. Perdón, Bueno, en realidad también, acá lo voy a traer desde la experiencia práctica, ¿no? Y para contar un poco también cómo fui trabajando esto. En cada uno de estos puntos, Fernando les va a ir explicando el punto y yo voy a poner lo del trabajo práctico. En este caso fue un jugador de uno de los equipos en los que yo trabajaba, que había pasado por un equipo grande de Uruguay, había estado en el extranjero, había llegado a jugar en selección, y en ese momento estaba jugando en la B, en la segunda división de Uruguay. Y igual quería seguir jugando unos años más, y tenía 35, 36 por ahí, y podía llegar a jugar un poco más. Entonces empezamos a trabajar un poco todo el tema de cómo se veía después de que ya no jugara más al fútbol. Y ahí me empezó a contar que tenía un campo que se había comprado, que tenía unas plantaciones, que le encantaba estar afuera, que se la pasaba bárbaro estando afuera, que se veía viviendo afuera en el campo, pero que no se veía todavía tanto sin jugar al fútbol. Entonces, de alguna manera empezamos a trabajar y usamos mucho la visualización para imaginarnos situaciones, a ver, cómo serían los fines de semana en el campo, sin tener partidos o sin tener que tener ninguna de las rutinas establecidas que tienen los deportistas. Y ahí también pero a la vez era como difícil esto de decir, bueno, espera, me estoy preparando para el retiro, pero tengo que rendir al máximo. Y eso que decía de Mireia, que muchas veces ellos no quieren pensar en eso. Pero este jugador tenía como ya medio armado, y cuando hablamos,
a ver, traigo esto porque cuando hablamos también de las vidas, de lo paralelo que van las distintas facetas de la vida, él había logrado juntar una plata, había comprado un campo, y no siempre la carrera tiene que ser como con un estudio en paralelo para hacer otra cosa, ¿no? Como que puede tener un negocio, pensar en un negocio que le pueda funcionar y con el que pueda trabajar una vez que ya sale del deporte. Entonces, por ese lado tenía como su idea, pero no quería dejar el fútbol todavía. Entonces estaba tipo lo emocional por un lado y lo racional por el otro, como en esa puja de, bueno, voy a salir de esta manera, pero en realidad no lo quiero todavía hacerme mucho la idea. Sí, ojo con un detalle, que ahí lo importante es la decisión. Si la decisión es del deportista, la tendencia es que hay un nivel de salud y de control respecto de lo que estoy haciendo. No es absoluta, pero por lo menos es más cercano a lo que yo controlo. Diferente es cuando el deporte me bota del deporte. Claro, te abandona. Entonces, generalmente va a ocurrir esto. El deporte, cuando tú dices, a ver, yo me quiero mantener todo lo que pueda, y el deporte te empieza a decir, a ver, tú ya no corres lo que corres antes, tú ya no tienes la motivación, tu cuerpo ya no funciona de la misma manera y las lesiones te empiezan a abordar. Y además de eso hay un desgaste psicológico importante. Entonces, si la decisión del deporte, si la decisión de la retirada no es tuya y es de un dirigente, es de una lesión, por mucho que tú digas, ya voy a salir, ya, pero ya es porque te están presionando a salir. Entonces, ahí hay más dificultades. Por eso es que hay que hacer este manejo de información de cómo es lo racional de entender y cómo es lo emocional de sentir cuándo me voy a retirar. Vamos al segundo antecedente. De alguna manera, ¿qué ocurre en términos de lo que decía el futbolista que mencionaba hace poco Noel? Cuando tú visualizas que a un deportista ya le quedan pocos años y tú empiezas a indagar, tú dices, ¿cuánto se anticipó a este momento? Y aquí el concepto de la planificación es un concepto clave. Las personas que tomaron decisiones con un tiempo determinado y pueden adelantarse a lo que va a ocurrir, van a tener menos dificultades en su vida posterior al deporte. La postcarrera es durísima cuando no hay una planificación adecuada. Entonces, la planificación deportiva es tradicional. Hacemos periodizaciones, hacemos macros de entrenamiento, hacemos stats, hacemos todo lo que tiene que ver con el deporte para el rendimiento. Pero ¿qué ocurre con los espacios personales? Volver a estar en una vida en familia no es lo mismo durante la carrera de un futbolista, por ejemplo, que después de la carrera de un futbolista. El deportista que acabo de entrevistar el día martes me comentaba, a mí me quedó la escoba en dos factores, porque hice malos negocios y perdí mucho dinero y eso colapsó mi vida familiar personal. Por lo tanto, me separé. Entonces, hay antecedentes, hay muchos antecedentes de que la vida en familia se ve muy alterada. Recuerden que estamos hablando de elementos sistémicos de la carrera y de la vida personal. Entonces, cuando uno se altera, es normal que otro se vea alterado también. Entonces, a nivel personal, ¿qué pasa a nivel académico o laboral? Que vamos a hablar brevemente de esto en términos de lo que es un concepto que hoy día se está desarrollando de manera muy fuerte en Europa, que es la carrera dual, que es la posibilidad de hacer una carrera doble entre lo que es mi carrera deportiva y una carrera académica o de trabajo, principalmente desde lo académico. ¿Qué pasa con mi entorno social? ¿Cuánto fui capaz de mantenerme conectado o estaba desconectado de mi entorno social? Y por último, como les decía, los aspectos económicos. Hoy día estoy haciendo, en este momento con unos colegas, que de hecho algunos de ellos están hoy día presentes, estamos haciendo una encuesta a través de Instagram con la cuenta personal de todos los futbolistas de primera división. Y les estamos sondeando, por ejemplo, cuánto creen ellos que van a ganar en términos de dinero una vez que se retiren del fútbol. Más del 50% cree que va a ganar más de $5.000. Más del 50% de todos los que han contestado creen que van a ganar $5.000. Eso significa que hay muchos de ellos que lo pueden hacer, pero no todos van a ganar $5.000. Hoy día ganar $5.000 no es fácil. En Chile, que es un país que tiene ciertas dificultades, si además no te has preparado adecuadamente, si no tienes una profesión y si no has hecho un plan de negocios adecuado para estos $5.000, eso es ilusorio. Noé, ¿cómo lo iban conversando ustedes con los deportistas? ¿Noel? En este caso, ahí está. Ahí.
En este caso con el deportista este con el que fui trabajando, sí logró ir haciendo un plan de alguna manera con respecto a su retiro y a su carrera dual de alguna manera, ¿no? En esto de ir buscando alternativas. Entonces, no solo tenía ese campito y esa producción agropecuaria, sino que además empezó a estudiar y le faltaban, y se retiró como 3 años después, ¿no? Empezó a estudiar gerencia deportiva y también hizo curso de técnico de fútbol. En esto de planificar otras cosas, ¿no? Pero también ahí hay todo un tema, de me quedo en el deporte o me puedo salir del deporte y resignificarme en otra cosa. Pero bueno, con respecto a la planificación, lo económico, como que lo iba llevando bien, tenía gente en la familia que le asesoraba bien, porque muchas veces pasa que el asesoramiento, Claro. está bueno ese quinto proceso que vos hablaste de lo financiero, ¿no? Estaba bueno, a ver, la parte financiera tenía quien le asesorara, después desde lo social él tenía su pareja de muchos años, de adolescentes habían estado juntos, habían viajado juntos por el mundo, tenía un hijo, tiene un hijo que ahora debe tener como 16, 17 o 18, y bueno, y entonces fue como planificando su carrera, viéndose en otros aspectos. En ese sentido fue bastante bueno. Vamos siguiendo un poco esta línea respecto de una variable que les comentaba recién. Tuve la suerte de estar trabajando en el equipo de investigación de Miquel Torregrosa y Jaume Cruz en el YEPE de Barcelona, y nosotros encontramos el 2011 un modelo de carrera dual que tiene 3 formas de enfrentar la carrera deportiva. Por un lado, tenemos lo que es la modalidad lineal, que aquí es donde está la mayoría de los futbolistas, por ejemplo, o los deportistas que se dedican exclusivamente. Aquí no hay carrera dual, justamente, aquí hay ausencia de carrera dual, en donde yo me dedico al deporte y cuando me retiro empiezo a ver lo que voy a hacer el día de mañana. Entonces, aquí está un poco lo que decía Toti. A partir del lunes estoy preparado para volver a comenzar, estoy preparado para un nuevo desafío. Ahora, ese desafío, ¿tiene herramientas o no tiene herramientas? Porque si tengo que empezar a buscar lo que voy a hacer el día de mañana, cuando me retire, puede que sea demasiado tarde, y es lo que muchas veces ocurre. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay otras formas también de enfrentar una carrera deportiva, que es la priorización del deporte por sobre los otros aspectos de mi vida, donde el trabajo es mi deporte, yo me dedico en serio, los deportistas hoy día de nivel olímpico tienen como prioridad el deporte, pero también desarrollan otras actividades a la cual le dan un segundo nivel de importancia. Por lo tanto, van congelando, entonces hacen cursos pequeños o son, a veces como el dinero que les da el deporte no les alcanza, tienen un trabajo de menor envergadura o que no les no les complica tanto el calendario de la semana. Por lo tanto, van generando herramientas, van generando redes, van generando experiencia laboral, que eso es otro tema muy importante en términos de cómo después son capaces de defender una carrera una vez que salen del deporte. Entonces, el día que se retiran, muchas veces, si ya fueron, por ejemplo, si eran futbolistas, puede que trabajen, hoy día estoy empezando a trabajar con un futbolista que se le ha hecho difícil el fútbol profesional, está en 3ª división, por lo tanto, quiere hacer carrera profesional, pero por las tardes trabaja en una división femenina de un club profesional. Ayuda con la preparación física y ayuda con el tema del trabajo técnico. Entonces, el día de mañana no sería raro que cuando este chico se retire, vincule su actividad laboral, a lo mejor a ser entrenador de una división femenina, porque esto ya te va dando herramientas. Entonces, con esto yo ya puedo ir generando experiencia que me ayude al día de mañana. Y por último, una que suena como la más adecuada, que es el modelo paralelo. Eso significa que en la carrera dual yo voy combinando el nivel de importancia. Si bien es cierto, yo puedo estar estudiando, en algunos momentos priorizo el deporte, pero ya no siempre que tengo que chocar mi tiempo va a ganar el deporte. A lo mejor esta semana estoy a 2 semanas de un certamen, una prueba importante en la universidad. Y digo, no, me va a disculpar, profesor, pero esta semana yo puedo venir la mitad del tiempo a entrenar, porque tengo que dedicarle tiempo a los estudios, a la universidad, al instituto o a lo que sea. Eso se planifica, eso se ordena, cosa que el día de mañana yo ya tengo una mochila con las herramientas que me permita proyectarme de otra manera,
tengo herramientas que me permiten fácilmente salir del deporte. La ansiedad y la angustia que se siente cuando tengo estas herramientas es mucho menor. Ahora, un detalle, que no se malentienda. Pareciera, como lo digo, que el modelo paralelo es el bueno y el modelo lineal es el malo. No, 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 no. Esto también sería un error. El tema es cómo somos capaces de combinar los modelos a partir del momento de carrera que yo estoy enfrentando. Como lo dijo Mireia Belmonte, a los 20 años, 18 años, cuando yo me estoy jugando la carrera, a lo mejor sí tengo que ser lineal. Porque me puedo tomar 2, 3, 4 años para ser lineal, sabiendo que a mediados, no sé, en 4 años más, 5 años más, en la mitad de mi carrera, voy a empezar a comenzar los estudios, pero lo tengo en mi plan. Está pensado, estas cosas no me sorprenden. Entonces, lo importante es que tú no salgas con una carrera lineal cuando nunca hiciste otra cosa. Entonces, este es el arte de saber combinar los modelos. Y ahí es donde te necesitan asesoría. Aquí es donde muchas veces los deportistas creen a ciegas que toman una decisión y no saben si se están equivocando o no se están equivocando. Y el rol del psicólogo es clave en este proceso. Noel, no sé si vas a decir algo. No, no, ahí. Y las últimas dos que les íbamos a comentar. ¿Qué ocurre en términos de lo que es la identidad personal? ¿Qué ocurre con la posibilidad de proyectar la vida en otro ámbito que no sea exclusivamente el deporte? Aquí, por ejemplo, vemos a un futbolista que sea capaz de estudiar. Valdano tiene una frase muy bonita que dice: el futbolista tiene que aprender a encontrar una nueva pasión. A veces no es fácil encontrar esa otra pasión. Por lo tanto, la percepción que yo puedo tener de hacer otra cosa que no sea el deporte también es importante. Incluso, como les decía, ser parte de una familia, ser padre, ser esposo. Aquí hay elementos, por ejemplo, incluso vinculados a la sexualidad, en términos de saber vincularte con tu pareja de otra manera, porque los ritmos van a cambiar, porque la dinámica va a cambiar. Ahí sí. ¿No es? Sí. Bueno, ¿cómo fuimos trabajando esto con este jugador? Bueno, por un lado esto de empezar a verse en otros roles, no tan fuera del deporte como podía ser trabajar gerente deportivo en una institución o en la parte administrativa de una institución, y también como quedar siendo técnico en alguno de los clubes. De hecho, se retiró en un club de primera, pero en otra ciudad, no en Montevideo, y quedó de entrenador de una de las categorías formativas. Primero pasó como ayudante y después quedó de entrenador de una de las categorías. Entonces como que no se alejó tanto del fútbol, sino que quedó siguiendo con su campo igual, teniéndolo, pero no pudiendo alejarse mucho de lo que es el deporte. Una de las cosas que trabajamos para proyectarse en otra actividad, y también con lo que decías antes de la identidad y de la identidad, fue que empezar a separar cuáles son las cosas que hacen a la identidad. Yo soy ¿qué? ¿Quién soy yo? Yo soy tal nombre, tengo un hijo, soy padre, soy hijo, tengo una familia. Entonces separar un poco quién soy y qué es lo que tengo, y también qué es lo que hago. Yo trabajo en tal cosa, y del trabajo ese, ¿qué cosas te quedaron? Bueno, me quedaron estas herramientas: sé trabajar en equipo, sé tolerar la frustración, sé manejar las crisis, sé manejar, y todas esas herramientas, ir significándolas para después poder usarlas en otras actividades. Entonces, mucho trabajamos sobre esto del yo soy, ¿no? Porque para mí, y como lo dijimos también antes y con Fernando, que en el fútbol los deportistas están como en una burbuja. A ver, yo me acuerdo de tener un chico chiquito, ¿no? Estaba a ver, ¿qué tendría? 14, 15, empezaba con los bailecitos, y me dice en un momento una cosa que la van a entender los uruguayos, capaz los argentinos también, ¿no? ¿Cómo garpa esta, no? Tipo, mostrando el escudo, decía, ¿cómo garpa esto? ¿Cómo cuando voy a bailar, y si saben que juego en Danubio, por ejemplo, este es un chiquito de Danubio, igual hace muchos años, ¿cómo saben que a ver, me van a reconocer porque soy jugador de fútbol? Y tenía 14, 15 años ese niño. Entonces, imagínense después de 20, 30 años estar compitiendo, o sea, o jugando, o estando ya dentro del deporte, porque aparte hay algunos chicos que vos les preguntás, ¿cuándo te sentiste jugador de fútbol por primera vez? Y te dicen cuando estaba en baby fútbol, o sea, desde los 4, 5, 6, 8 años.
desde siempre, y a los 30 y algo de años salirse de eso, no es tan fácil. Entonces, trabajar mucho sobre quién soy, y encontrar que tengo otras cosas y otros valores más allá de la personalidad tomada por el futbolista, por el ser futbolista, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que mucho trabajamos con este chico, que de hecho después, y este es un tema que también lo hablamos mucho con Fernando, porque hay muchos que, por más que en su momento hayan tenido los soportes, capaz que me estoy adelantando, familiares y eso, Dale. no digo nada, me callo. No, dale, tranquila. No, porque después Fernando me rezonga, me dice, te adelantaste. Bueno, no, con el tema de los divorcios, ¿no? ¿Cuántos, más allá de que en su momento y para el retiro y todo, la familia es importante y es un buen soporte, cuántos después se encuentran con gente en la casa que no conocen? Por más que hayan sido un buen sostén durante la carrera, los hayan acompañado, y no digo más porque me adelanto. Bueno, en línea con lo que estaba comentando Noel, que me hizo un poquito de spoiler, pero no alcanza. Por si acaso, los 4 elementos que estamos comentando hoy día en este momento es una revisión sistemática que se hizo aproximadamente el 2007, si no me falla la memoria, por la ISSP, y salieron estos 4 factores que son claves para el proceso de la retirada del deporte. Entonces se revisó la mayoría de los estudios de retirada y se dieron cuenta que estos aspectos eran claves de trabajar. Y cierran con este quinto, y tiene que ver con cuáles son los recursos que tiene el deportista. Partamos siempre evaluando y conociendo cuáles son los recursos personales. Si el deportista es extrovertido, es introvertido, tiene facilidad para la comunicación, es hábil con una línea o con otra, cuáles son, entre comillas, un FODA personal de cómo puede vincularse, eso ya primero te da una información respecto de cómo nosotros podemos asesorar el día de mañana al deportista. Eso es un elemento. Pero después vienen los otros elementos. Noel acaba de mencionar uno muy importante, que es la familia. Yo se los comenté al principio cuando hablábamos del modelo holístico de Willeman y Lavallee, de que en la última etapa de carrera deportiva, la decisión de la retirada, generalmente se toma esa decisión con tus familiares cercanos, es decir, con tu familia, con tu pareja, con tu señora, con tu esposo, con tus hijos, o con tus padres también podría ser. Entonces, ellos son claves en términos de este soporte emocional y soporte a veces incluso económico, para poder procesar este ajuste que viene en términos de saber salir del deporte. Si hablamos del fútbol en términos de los jugadores de primera división y de los equipos grandes, cualquiera va a decir, pero si van a salir con mucho dinero. Pero esa es la realidad de unos pocos. Es la realidad, y la realidad de muchos es que no saben bien qué hacer el día de mañana y cómo volver a ganarse la vida. Y eso genera, insisto, mucha angustia. Entonces, en esa angustia, aquí hay roles y responsabilidades personales del entorno cercano, como la familia, y de instituciones. Entonces, aquí, ¿qué hace un club? ¿Qué hace un representante de un jugador? ¿Qué hace una federación? Si el país lo tiene, ¿qué hace un ministerio del deporte por la retirada? Resulta que a veces los deportistas sienten que son usados por el sistema, porque ganan muchas cosas, generan mucho dinero, generan también prestigio para las instituciones que representan, como un Comité Olímpico, por ejemplo, que, by the way, tiene un programa de atención al deportista de lo mejor que yo he visto en el mundo, que es muy, muy bueno, pero que, insisto, se requiere aterrizar estas cosas en lo próximo, en lo cercano. Entonces, estas instituciones tienen que estar presentes en la toma de decisiones, tienen que estar cercanas al deportista cuando tiene esta última fase de la carrera deportiva, y tienen que ir acompañando en el proceso para que esta última fase, esta última transición, no sea tan intensa, no sea tan traumática, y nos permita seguir avanzando y tener una calidad de vida acorde a lo que esperamos. Bueno, ahora sí. Ahora sí voy yo y voy a contar lo que estaba contando, que bueno, en realidad muchas veces pasa esto, ¿no? De que el soporte familiar que en un momento sirvió y sirve para el retiro de repente, con el tiempo empiezan a conocer gente distinta que está dentro de su misma casa, ¿no? Más allá de y acá volvemos a la psicología de base y a la formación que cada uno tenga, y con el tema de los vínculos,
de que nos estamos modificando todo el tiempo cuando estamos en vínculo y según la teoría que uno tenga de base también, ¿no? Pero es muy común, bueno, no sé si decirlo es muy común, pero es bastante, se ve bastante, esto de que después de un retiro, y aunque el retiro esté bueno y lo vayan manejando bien, hay bastantes divorcios, ¿no? Y por un lado también tiene que ver yo creo que tiene que ver con las expectativas que tienen los propios integrantes de la familia una vez que el deportista se retira. Porque más allá de que esté pensado y de que sepan que, bueno, no voy a ganar tanto, pero bueno, voy a tener un negocio que me va a dar, no sé, tanta plata, o puedo reinventarme como técnico y por ahí no me contratan. Eh, entonces, como que las expectativas, eso también es un tema a trabajar, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de la familia? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo se maneja? Más allá de que nadie tiene la bola de cristal, digamos, pero sí ir sabiendo que ese es un tema que también hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a mañana? Lo importante es que hoy día, como nunca, hay información al respecto. O sea, Sí, antes la gente sí, se iba tropezando en el camino y iba aprendiendo por ensayo y error. Hoy día hay un cuerpo de conocimiento que nos permite planificar y tomar decisiones. sí. Y con respecto al soporte y a lo que yo decía hoy de los pilares que sostienen esta ¿cómo se llama?, montaña rusa, nosotros nos convertimos de alguna manera en soportes importantes. Y eso también es que está bueno saberlo, ¿no? Me pasó con este chico que después que yo ya estaba viviendo en Ecuador, yo viví desde el 2016 al 2019 viví en Ecuador, y un día me suena el teléfono a las 12 de la noche, y yo lo había acompañado en todo ese proceso de, bueno, que después finalmente se separa, se divorcia, y conoce una pareja nueva, y mantuvimos a distancia un vínculo, no sé si llamarlo terapéutico, porque no era como de clínica, pero claro, entonces me llama un día a las 2 de la mañana de acá, y yo me asusté, porque para que me llame a esa hora de la noche, y bueno, y atendí el teléfono, y en realidad lo que me quería contar es que acababan de hacerse un test, y la nueva compañera estaba embarazada, y estaba re feliz, y quería que yo fuera la primera en saberlo. Entonces, estas cosas nos hacen como también resignificar el lugar que tenemos para cualquier persona con la que estemos trabajando, ¿no? Más allá de que hay que mantener un límite, y si lo pensamos desde la clínica, capaz que era una locura atender el teléfono a esa hora, no sé, pero es el soporte que podemos brindar, y hay que estar muy atento a todas estas cosas que venimos hablando, porque hay mucho, mucho, mucho trabajo para hacer en estas etapas, cuando aparte, desde el fútbol, a mí, y voy a contar una intimidad que dijimos hoy con Fernando, que yo le dije, en realidad no es una intimidad, pero bueno, es como algo que me dice, no lo digas porque deberíamos hacer unas jornadas enteras con eso. Yo muchas veces me cuestiono si el fútbol hoy es un deporte. Y no es para abrir debate, porque abrimos todos los micrófonos y seguramente podemos estar 2 horas más, o más. Pero sí saber si tenemos que tratarlo como un deporte cualquiera. Ya veo que Guille se pone a escribir en el chat, y ahora le voy a dar la palabra porque tiene un montón de cosas ahí para decir que están buenas, que las escribió en el chat. Esto de que es tan particular el fútbol, que tiene como procesos muy distintos de repente a otros deportistas. Entonces, nada, eso, que hay que tener como muy en cuenta este retiro, y esto que decía del fútbol como negocio, en realidad, más que como deporte, es que, ¿qué pasa con los jugadores cuando dejan de jugar? Que no sirven más, porque queda horrible decirlo así, ¿no? No son más productivos para nadie, entonces quedan en el olvido. ¿Y cómo sostener esa popularidad que de repente tuvieron con pasar a ser nada? Literalmente nada, porque si yo soy futbolista y no puedo ser futbolista, no soy nada, tengo que reinventarme, todo ese trabajo psicológico, y eso para mí es también una línea que sería muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no solo al rendimiento y a rendir, sino que la persona que está detrás también, nada, es como muy fuerte ese tema. A mí me parece que Perfecto. es un tema que hay que tomar muchísimo y en serio. Bueno, y con esto
Les queremos dar las gracias. Tenemos aquí dos fotos que representan de alguna manera el apoyo que tenemos en nuestros países respecto de la actividad, y estamos felices de haber participado y haber trabajado este tema que creemos que es un tema emergente y que no siempre aparecía en los congresos, y era importante también actualizar un poco la mirada que tenemos en Sudamérica respecto a esta realidad. No sé si querés, Laura, que yo lea esto que dijo Guillermo, o lo haces tú, no sé. No, o le podemos dar la palabra a Guillermo y que Sí, vuelva sí, a hablar. dale, abre el micro. Bueno, lo voy a hacer Sí, que está ahí. cortito. Primero los quiero felicitar por el tema, porque es un tema realmente muy, muy interesante y que uno debería empezar a trabajar con los deportistas desde los comienzos, ¿no? Sí. Yo muchas veces utilizo esa frase que escribí, ¿no? Como disparador a tocar el tema. Si es el momento de pensar de que el deportista deje el deporte o que el deporte deje al deportista. Entonces, a partir de esa frase, que uno la puede articular de muchas maneras, el deportista te pregunta, ¿y qué sería que el deporte me deje? Y ahí uno puede abrir un montón de variables a futuro que de alguna manera empieza a poner el tema. O sea, me parece que es un tema que no hay que llegar a los 30 años para trabajarlo con el deportista. No, es tarde los 30, de hecho. Sí, Pero con suerte llegan a los 30 además. Porque pero por muchos eso se me parece cortan que antes. son temas que se pueden ya indicarle nomás al deportista que empiece una carrera, que haga aunque sea una materia por año. Claro. Yo manejo muchos porcentajes, 70-30, 80-20, según las necesidades competitivas. Y lo último que tengo para decir es, no es una locura estar para el otro, a la hora que sea, a la hora que sea y en el momento que sea. Porque estamos para ayudar, para escuchar, para contener, para dirigir, para supervisar. Entonces, esta falsa creencia que tiene que ser siempre una cuestión extremadamente clínica, estar para el otro siempre es darle una mano al otro, y eso es bueno para lo que hacemos. Sí, Los el quiero deporte tiene otro felicitar. encuadre. Sí, tiene otro encuadre, pero Claro. estar para el otro siempre está bueno. Sí, siempre. Porque estudiamos para eso, Sí. Así que bueno, no mucho más. Tendría muchas cosas más para decir porque es un tema que me apasiona, pero los quiero felicitar porque realmente muy, muy, muy bien los dos. Bueno, ni hablar de toda esta jornada. Así que corto el micrófono porque yo podría seguir hablando. Sí, Muchísimas gracias, gracias. Guille. Es cierto, es cierto. Me parece que está bueno Ay. esto, y algo que lo pensamos desde la red cuando empezamos a armar también esto, es que se vayan uniendo líneas de trabajo de varias personas, de nuestros socios, y poder ir intercambiando sobre estos temas, y que la red funcione justamente para esto, para poder generar conocimiento entre nosotros y compartir, ¿no? Perdón, Lauri, me metí. No, justamente iba a decir que había otra pregunta si la queríamos Dale. leer, dale. así que no, está bueno. Federico, sí. Esto que vos decías acá dice, desde su experiencia, ¿es posible el abordaje en la psicología del deporte desde una rama más humanista y no tan conductista? Y creo que tiene que ver con esto que vos dijiste, Noel. Yo le puedo contar una cosa, que en realidad, cuando yo empecé con la psicología del deporte, yo tenía formación en la facultad acá en Uruguay, que era bien psicoanalista. Entonces, mi primer proyecto de investigación sobre este tema, que fue en el 2011, que acá hay una cosa de la universidad, una comisión sectorial de investigación científica de la universidad, que hace llamados a proyectos de investigación de iniciación, como para iniciarse en la investigación. Y mi primer proyecto, que se llamó El impacto del retiro en la identidad del futbolista profesional, allá por el 2011, tiene que ver con eso, con usar, el tema de la identidad desde el psicoanálisis, desde las corrientes que uno tenga, porque yo creo que la psicología del deporte, y esto puede sonar medio raro o medio conflictivo, es que para mí es ecléctica la teoría que hay atrás de la psicología del deporte. Se toma de muchas cosas, se puede tomar desde muchos lugares, y yo usaba el psicoanálisis para entender el aparato psíquico del deportista, no para intervenir, por ejemplo, pero sí me servía para entender, por ejemplo, el narcisismo y cómo el narcisismo juega en esto de ser protagonista y pensar en un retiro más patológico o menos patológico, si se quiere decir así. Sí, obviamente, Federico, muy buena tu pregunta, pero sí, obviamente, no todo es conductista. No. Yo De hecho, para cerrar,
yo para cerrar quiero invitar a la gente, sobre todo los que están haciendo las primeras armas en psicología del deporte, que se den cuenta que no todo es psicología del deporte en términos de rendimiento. Lo retomo porque para mí es importante. Yo hoy día tengo a medias mi tesis doctoral justamente con este tema de la retirada y la planificación de la carrera, en donde el primer tema que me propusieron en España para hacer mi tesis doctoral fue el tema de los niños y los valores. Me parece tremendo tema, pero honestamente, y aquí es la invitación, encuentren algo que les apasione. Porque el día de mañana vincularse con un tema que les dé herramientas para lo que van a seguir haciendo el resto de la vida. Yo esta semana he estado coordinando cosas con la red, temas personales de trabajo, investigaciones en las cuales estoy colaborando, y hoy día es viernes, estoy haciendo la presentación, y saben que el mejor momento de la semana, con toda la carga que traigo, fue cuando estábamos haciendo esto con Noel, porque me encanta hablar de esto después de manejar todos estos temas, haberlos estudiado, y conversarlos y debatirlos con ustedes. Hoy día, viernes, hoy día son ya aquí las 8:30, yo feliz de seguir trabajando. Igual seguimos, cuando se vayan todos, nosotros no seguimos. O sea. Entonces, mi invitación es a ustedes, encuentren algo que los sintonice con el corazón, con lo que quieran trabajar de verdad el día de mañana y que los acompañe el resto de su carrera deportiva. Y con eso me despido y no doy más la lata. Ay, me vas a hacer llorar. Bien, sí, buenísimo. Bueno, aquí hay un comentario que justamente yo era algo de lo que quería decir, que creo que esta cuestión del retiro y de los horizontes inciertos y no tan lejanos, ¿cómo es? Hay que empezar a trabajarlo desde el primer día, ¿no? Y Luis López justamente hace esto, desde el primer día, y yo una de las preguntas que hago cuando empiezo a trabajar con un deportista, ¿qué sería si no fuera deportista? Porque me parece que es una forma de empezar a trabajar otra parte, ¿no? De la vida del deportista, que es tan fundamental, y esto de empezar a pensarse en el retiro. De cualquier forma, bueno. Ceci también. Bien, sí, había un mensaje previo, pero yo justamente lo dejaba para el final, inclusive para darle la palabra a Cecilia, si quería, ¿no? En esta cuestión de poder hablar, porque la idea es empezar a cerrar, agradecerles a ustedes dos esta excelente exposición, y la verdad que, bueno, no dejan de parar las intervenciones, y eso está bueno, como es, porque ha sido una excelente intervención, y siguen llegando mensajitos, como es, con lo cual, si querés, nos quedamos hasta la, no sé, hasta la ustedes medianoche. ayer usaron 1:40, danos 10 minutos más. Claro, como, no, porque hoy tengo la posibilidad de coordinar yo. Claro, le digo. No, en realidad es que se nos está calentando demasiado el vino, por eso. No, pero antes de eso podemos escuchar a Cecilia, si querés contar lo que pusiste, Cecilia, dale, abrí el micrófono y empezamos a hablar, inclusive, bueno, a los que tengan ganas de decir algo en el cierre de estas jornadas. No vamos a poder escuchar a todos seguro, pero bueno, siempre hay lugar para uno más. Vamos. Sí, por supuesto, me encantaría, lo puse por escrito porque me parecía lo más correcto, pero gracias por la palabra, agradezco inmensamente este espacio, me parece que por lo menos a mí me forma en todos los aspectos, me entusiasma mucho, llego a esta hora cansada y sin embargo no dejo de aprender y de escuchar a cada uno que disertó. Y además la lógica con la que establecieron las 3 jornadas, empezar con la palabra de Franco Noche y diciendo justamente la salud mental, y qué poco se hablaba de la salud mental en cuanto al deportista, y cerrar con esto, que es intervenciones en cuanto a la retirada, y cuánto afecta esto a la identidad de cada deportista, me parece excepcional, y que me parece que ha dado como un moño hermoso a lo que es la jornada. Y obviamente felicitar a los dos por la integración que tuvieron en la disertación, que me pareció hermosísima, y que rescato esto, lo que dijo Fernando con respecto, bueno, yo por ejemplo, como que estoy en la iniciación, para decir de alguna forma, en esto que es el área de la psicología, de pensar las intervenciones con esto de que no es todo como vos crees que es, ¿no? Que hay momentos y hay como momentos pertinentes para hacer las intervenciones, y que a veces como un psicólogo nuevo, psicóloga nueva, le pifiamos muchas veces en eso, pensando que tenemos que decir un montón de cosas y hay momentos específicos, y tratar de evaluar el contexto para que esa intervención
haga pie. Sí. Y bueno, muchas gracias por la palabra Sí, sí, Al sí. también. contrario, gracias a vos, Ceci, por tu intervención. Y bueno, si alguien más quiere Algo tiene la tomar mano. la palabra, Salvo, Ya, bien, Jorge bien, Salvo. a ver, bueno, buenísimo, dale, vamos Jorge, Quedó ahí. quedó con la mano levantada. quedó ahí. Bueno, ¿estás allí, Jorge? Sí, sí, ahí viene, ahí viene. Ah, bien, bien. Dale el audio. Pará, Gonzalo Ramos, te quedaste de hospedador, no sé por qué. Sí, no sé por qué, Debe haber pero caído Alexis. Habilitale, como sí, se había Alexis se ido fue. Alexis, Habilitale el micrófono a Jorge Salvo. dale, Ahí va. A ver. ahí debería. Alexis Flavia se tiene el aburrió. micrófono abierto. Se aburrió Alexis. Flavia, y Están los Flavia, cerrá el micrófono. Y cerrale a Flavia. O pasale a Fernando la administración. Si supiera cómo es, lo hago con gusto. Pará, No, Ha déjalo, quedado déjalo. él, acá. porque se ha ido Ahora Alexis. nos escuchamos, nos Ahí. escuchamos todos. Jorge, Vamos. Jorge iba a hablar ahora. Ahí está Ahí tiene Fernando audio, como Jorge. hospedador. Perfecto, gracias. Buenas. Vamos, Jorge. Jorge, te escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Totalmente. Ah, bueno, no, yo con esto de la tecnología se me supera un poquito. Yo solamente quería agradecer a los disertantes, a María Noel, a Fernando. Como decía Fernando ayer, un reencuentro después de varios años y una alegría verlo aquí presente, y que él me hace reflexionar sobre algunas cosas a lo último que dijo, de esto de hacer con pasión y con cariño determinadas cosas. Y uno que está ya para el retiro, para la jubilación, de lo único que no me voy a retirar es de la psicología del deporte. Muy bien. De lo demás... Pero lo bien que haces. Muy bien. O sea que tenemos Jorge Salvo para rato. Bueno, no tanto, no tanto. Para bien y para mal, dijo. Sí, totalmente, Fernando. Muy bien, Jorge. No, yo lo que quería es agradecer la exposición, la excelente exposición, la de ayer también. El miércoles lamentablemente no pude participar porque otras actividades no me lo permitieron. Y sobre todo también felicitar a toda la organización de estas jornadas, y a todo esto que se generó de esta red tan importante y tan, de alguna manera, trascendente, o que va a generar, digamos, una incidencia no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel internacional muy importante. Así que quería expresar eso. Por supuesto que cada intervención da para un debate, da para un intercambio, da para una cantidad de cosas, pero por sobre todas las cosas me queda una sensación enormemente placentera de reencuentro, de estar con ustedes, de conocer gente nueva, y bueno, y de, por supuesto, poder compartir estos momentos tan gratificantes para todos. Así que un abrazo Gracias por tus palabras. latinoamericano. Gracias, Jorge. Bueno, buenísimo. ¿Hay alguien más? ¿Algún representante de otros países? Vamos, Esperá que Ivonne, Marco vamos. pregunta cuándo son las próximas jornadas ISUR. Bueno, Marco. Bueno, Marco. Descansen. Laura, Ivonne de Ecuador está levantando. Sí, Ivonne, ahí se habilita ahí estamos. Una genia, Ivonne. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Realmente soy muy corta de palabras. Agradezco muchísimo la invitación, gracias a mi amiga María Noel. Tan solo felicitarles, agradecerles por estas ponencias que son muy enriquecedoras para mí. Y sobre todo felicitarles por esa unión. Realmente acá en el Ecuador nos hace falta eso, nos hace falta esa solidaridad, esa empatía en cuanto a los psicólogos del deporte. Y para mí es muy gratificante poder encontrarme con profesionales
de gran nivel y que ustedes lo compartan de esa manera, con esa humildad que siempre les va a caracterizar. Eso, muchísimas gracias y felicitaciones a las ponencias. Gracias, querida Ivonne. Ay, Ivonne. muchísimas gracias, Yo Ivonne. tengo que decirles que Ivonne es una excelente profesional, no saben lo que labura y cómo trabaja, y tuve el placer de conocerla en estos años en Ecuador y trabajando en fútbol las dos, y la estoy empujando a que formen una sociedad en su provincia, porque hay algún otro psicólogo también, y están muy solos ahí. Entonces, por eso también la invitación que le hicimos a participar, y bueno, nada, gracias, me encanta verte. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias, María. Bueno, Ivonne, justamente la red tiene que ver con esto, ¿no? Con poder apoyar la formación de asociaciones locales y que se unan así como asociación a la red, así que cualquier cuestión estamos acá, la red está para acompañarlos en la formación de la sociedad o de la asociación, bueno, el nombre la entidad que se le quiera dar, pero para que los psicólogos del deporte nos podamos seguir uniendo. ¿Alguien más quiere la palabra? Gracias, Y vamos que estamos de remate. Gracias a vos, Ivonne. Vamos que estamos, vamos. ¿Alguien más quiere la palabra? No, Tienen yo que ya hablar creo de que todas llegamos las al cierre, ¿no? asociaciones. Está cansada la Vamos, gente. vamos. No, Franco quiere brindar ya. Franco quiere brindar. Franco se quiere ir. Sí, y acá Guillermo también, así que bueno. Bueno, Franco, en nombre de la ISSP te damos la palabra para que inicies ahí un poco el cierre más formal de estas jornadas. Perfeito. Boa noite a todos. Só realmente agradecer, parabenizar, né, a organização pela iniciativa. Acho que a gente tem aí um bom desafio, né? Mas um desafio de reunir pessoas muito competentes numa área que tem conseguido ou ganhado cada vez mais importância a nível mundial e que teremos agora uma representação cada vez mais forte na América do Sul, né? Então, acho que precisamos ter um planejamento estratégico para que outras ações aconteçam e que a gente vai estar sempre, como ISSP também, apoiando todas essas ações para fortalecer cada vez mais a psicologia do esporte sul-americana. Então, Gracias, Franco. Muchísimas gracias, Franco. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bien, bueno, ¿alguien más? No, en realidad le vamos a dar la despedida a todos. A mí me toca representar a la Asociación de Psicólogos del Deporte del Litoral, ABDEL, que somos ahí los bebés que estamos naciendo en la psicología del deporte como sociedad. Tenemos aproximadamente unos 5 meses de vida, nada más, 5 o 6 meses de vida, pero estamos construyendo y la estamos construyendo con toda la solidaridad que tiene esta cuestión de los colegas de la psicología del deporte. Y esto es lo bueno de esto, ¿no? Como es el hecho de poder juntarnos, de poder armar una red que a mí lo que más me entusiasma de esta red es que el protagonismo lo tenga la psicología del deporte, ¿no? Y no un nombre o una sociedad o algo, sino la psicología del deporte, el hacer crecer juntos a la psicología del deporte en un plano de igualdad sudamericana, si se quiere, al menos hasta ahora sudamericana, aunque yo les cuento que nosotros desde Abdel ayer, a partir de toda la publicidad hemos recibido gente de México que se nos quiere asociar. Así que bueno, estamos trascendiendo Sudamérica. Bueno, ¿ves, Mariano? Que se quiere asociar. Cubano. Estamos trascendiendo Sudamérica. Así que bueno, en ese punto, desde Abdel, la verdad que para mí es todo un orgullo estar aquí participando y formando esta red, insisto, en donde el protagonismo la tiene la ciencia de la psicología del deporte, y esperemos que entre todos podamos acrecentarlas y hacerla bastante más fuerte. Yo le cedo la palabra ahí a Fernando, que seguramente quiere decir algo
como cierre de estas jornadas. Bueno, gracias. Yo hice ya un pseudo approach de despedida. Ya les dije que realmente cómo siento esta carrera y cómo siento realmente la labor del psicólogo del deporte. Me gusta tener esta claridad, me gusta tener estas emociones vinculadas a lo que estoy haciendo. Y nada, yo espero que los demás sigan vinculados con esta red. Este impulso inicial, que era para nosotros una jornada muy sencilla, se está transformando en algo mucho más grande de lo que pensábamos, y nos vamos con unas pilas cargadísimas para todo lo que tenemos que desarrollar. Muchas gracias por el apoyo que les están dando cada uno de ustedes en sus propios países, y esperamos seguir avanzando juntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer y Noel. Sí, bueno, a ver, yo soy nuevita como presidente de SUBDE, pero nosotros como somos los presidente más de SUBDE. viejos. Está bueno que aclares que como presidente de SUBDE, nuevita. Sí, bueno. pero somos los más viejos de todo esto. Los abuelitos. Acá. Los abuelitos. Con 31 años que estamos por cumplir ahora en unos días. ¡Qué bueno! ¿Qué dice Jesús Esa, Salela? Jesús. Espere, Jesús, que ya le va a tocar el turno. No, lo primero que quiero agradecer es a mis compañeros de la directiva, que hay algunos acá, porque cuando empezamos a hablar sobre esto, enseguida dijeron, bueno, vamos para adelante, vamos a trabajar, y la verdad que estamos trabajando muy lindo, me encanta el grupo que armamos, y más allá de algunas Marce, más allá de algunas, no sé, que opiniones encontradas que podamos tener, estamos trabajando mucho y vamos por muy buen camino. Y obviamente a los socios, ¿no? Porque sin nuestros socios no seríamos nada. Y les cuento que también tenemos varios socios nuevos, que algunos están acá, porque bueno, y esto que decía Laura también, a mí me pasó que me escribió un cubano por el Facebook, ¿cómo hace para asociarse a SUBDE? Bueno, no sé, venía a vivir, no sé. No lo habíamos pensado nunca el tener socios de otros lugares, y hay varios psicólogos que andan sueltos por ahí sin asociación, o porque no tienen la posibilidad, o porque de repente no quieren integrarse en ninguna asociación en su país, están preguntando cómo acercarse a la red y cómo poder estar perteneciendo a esto. Y es una cosa que al principio, esto ha sido todo muy vertiginoso. Al principio, fíjense que empezamos a pensar en esto que hace más de un mes todavía, o capaz que hace un mes justo. Entonces pensábamos hacerlo como de asociaciones, y la red no va a tener un espacio físico, ni una personería jurídica, ni nada por el estilo, sino que funciona a través de las asociaciones y de los miembros. Entonces la gente suelta, como se nos complica pensarlo, pero bueno, vamos a tener que pensar un montón de cosas para seguir funcionando, porque hay muchos psicólogos que están como pidiendo de alguna manera integrarse a algo de esto, que como bien decía Laura, no tiene nada que ver con las personas, no tiene nada que ver no es que lo pensamos mucho desde la heterarquía y desde el poder funcionar todos a la par, y más allá de que obviamente no vamos a desconocer que hay gente que tiene una carrera terrible y que tiene una formación imponente, también está bueno tener y darle la palabra al mismo nivel a la gente nueva, que va a traer cosas frescas, ideas nuevas, y bueno, y ser todos como trabajar todos a la par para poder sacar adelante la psicología del deporte y darle el lugar que yo creo que realmente debería tener. Entonces, vuelvo a agradecer a los socios, en mi caso, a los socios de SUBDE, y a todos los que nos acompañan, y a algunos amigos que están ahí, como Ivonne, por ejemplo, que de verdad que agradezco mucho que estés, o Juliane, que también la invitamos, y no sé, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, no puedo nombrarlos a todos porque la veo la mitad de la pantalla, pero Mónica, Lucía, Marco, Federico, Valeria, gente nueva, Jorge, Jesús, de los primeros, Flavia, está Seba Cardoso. Bueno, tengo que cambiar de pantalla para nombrarlos a todos. Pero bueno, a todos, muchísimas gracias, y la verdad, si alguno quiere opinar algo cortito, de SUBDE, vamos. Yo. ¿Qué se ríe, Jesús? Dale, Jesús. Felicitarlos a Fernando y a ti, María Noel, y a los 4 expositores anteriores, del día jueves y el día miércoles. Y como dije el primer día, qué alegría. Esto es hermoso.
¿Por qué es hermoso? Y porque estamos generando comunicación, estamos generando encuentros, estamos compartiendo y no mirándonos el ombligo. Estamos compartiendo. Y eso es lo más lindo, compartir. Por lo tanto, brindemos por esta nueva etapa y como decía Marco, ¿cuándo es la próxima? Ustedes van a tener que pensar. Ustedes no, Jesús. Ustedes Gracias. no. Somos como dijo mi amigo Alexi, dijo, el past president me quedó resonando en la cabeza. Lo acompaño, como dije cuando dije, bueno, yo no quiero ser más presidente, acompaño. Y ver esto, qué alegría. Pero es un trabajo de todos, Jesús, es un trabajo de todos. Sí. Hay algunos coordinan, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. De todos. Sí, y una cosa que no dijimos es que, bueno, que de alguna manera el funcionamiento de esta red no va a ser a través de nosotros las caras visibles de cada asociación ni nada, sino que vamos a ver cómo integramos a distintas personas que no seamos siempre los mismos, y bueno, ese funcionamiento también lo estamos planificando para que todos tengan la oportunidad de sentirse que regulan esta cosa también, ¿no? Sí, y de ayudar a crecer a la psicología del deporte, que eso es para mí el punto fundamental. Alexis, ¿has vuelto? Sí. Estoy por acá, ¿se escucha? Pero tenés que apagar el celular, porque me parece que vos estabas desde las dos conexiones y retumba mucho. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Oye, bueno, nada, sumarme a todo lo que han dicho, creo que a la alegría que ya comentaba nuestro past president de sub de mi amigo Jesús Chalela, creo que también un momento histórico, ¿no? Durante mucho tiempo conversábamos de estar y hubo distintas iniciativas, pero ya se llevó a cabo y creo que Noel lo decía, esto partió hace poco más de un mes, porque me acuerdo que después de los APCB Conectas que tuvimos con Noel y con Laura a mediados de abril, allá por el 20 de abril surgió esta idea, ¿no? Y miramos el calendario y dijimos, tenemos que hacerlo en un mes más y vamos a incorporar a más gente. Por eso agradecemos que esté Regina ahí, que la veo en una parte de la pantalla. Saludos, Regina, que sabemos que Brasil se va a incorporar, lo mismo que pasa con Luis Gómez y Mario de Perú, que sabemos que son las dos asociaciones amigas que ya van a sumarse rápidamente a lo que queremos seguir haciendo como red, a la otra asociación de psicología social del deporte que está en Chile, que también se va a sumar. Así que a partir de esto crecemos al doble, partimos 3 y vamos a ser 6 a contar de este momento. Y por supuesto todo el apoyo que da la ISSP. Y nos queda la tarea de que Ecuador que siga funcionando, que Paraguay, que Bolivia se sumen también a esto. Creo que hoy día es agradecer justamente mostrar todo esto que estamos haciendo. Por ahí alguien lo decía, queremos ser la voz de los socios. Hoy día estamos nosotros, pero quiero ya llamar y responder a la pregunta de Jesús y de Marco. La siguiente jornada, Marco, súmate, agarra la bandera, nosotros te apoyamos y vamos a hacer todo, pero dale, empieza. Tenemos socios en Chile, en Abdel, que van a querer seguir haciéndolo, así que vean a Marco, tómenle la foto, porque él va a ser el próximo que tiene que seguir en esto. Genial. Esta es la idea, nosotros somos el abrí la boca, marchaste. Claro, nosotros somos Yo ya tengo igual, un trabajo para presentar de época de coronavirus, así que cuando quieran, cuando fecha ustedes. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que declaramos al inicio cuando se armó todo el tema del diseño, que hay que reconocer que ya saben quién está detrás de todo el diseño, ¿no? Quién es la líder de eso, ¿no? Nuestra buena amiga María Noel es la que diseñó el logo, diseñamos la campaña inicial de que algo iban a hacer, que nació, etcétera. Y ha seguido un poco en esa línea. Ella es la que, además de la labor de la psicología, también da una tremenda mano y apoya la imagen de lo que quiere hacer la red y por qué era red, justamente con esta idea. La directiva somos eso, somos un nodo, pero fundamentalmente son ustedes, son los socios los que tienen que estar acá. Y lo mismo le decimos a los socios de APC de Chile, de Abdel, que sigan insistiendo. Nosotros tenemos que generar estas redes, tenemos que generar estos vínculos. Y quiero un poco colgarme del título de hoy día, ¿no? De esta idea del horizonte incierto.
creo que al ver esto yo siento un horizonte esperanzador. Creo que hay un horizonte que se nos abre con muchas posibilidades. Por ahí alguien lo decía, ¿no? Gracias al coronavirus alguna gente se conecta y tiene tecnología, y gracias a esto, que en muchos países lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo muy mal, ¿cierto? Desde la salud, pero creo que es una tremenda oportunidad que tenemos que aprovechar. Esta tecnología ha llegado para quedarse, el coronavirus esperemos que se vaya luego de cada una de nuestras ciudades, de cada uno de nuestros países, pero esto va a seguir estando. No va a faltar y no vamos a dejar de juntarnos y de reunirnos personalmente, porque ese abrazo y ese saludo no lo cambia nada. Pero vamos a aprovechar este momento, vamos a estar aquí en este horizonte esperanzador. Hoy día partíamos con un horizonte incierto, que fue una gran charla que nos dio Fernando y Noel, y un poco terminar simplemente con eso, con esta idea de que no somos ni exclusivos ni excluyentes. Bienvenida a las sociedades, bienvenida a las personas que queremos que participen de sociedades. Y desde ahí, ¿cómo nos vinculamos con la ISSP? Ha sido una tremenda sorpresa para nosotros, un tremendo paso, y evidentemente esto no muere aquí, sino que al contrario, nace aquí, y esa es una tarea, insisto, no de los 5 o 6 personas que hoy día estuvimos un poco dirigiendo esto, sino que sabemos que con la incorporación de Regina y con toda su tremenda capacidad de trabajo, de sabiduría al respecto, con la incorporación de Perú también, de la otra sociedad chilena, evidentemente esto va a estar muy bien protegido y va a ser una tremenda red. Va a depender de todos cuidarla, hacerla crecer y generar estos contactos. Así que muy feliz de terminar esta jornada, muy felices de poder estar, y llegó el gran momento por todo esperado, así que los que tienen sus copas, levántenla. Porque y la foto. La foto con la copa. ¿Quién tiene la foto? Fernando, ¿vos podés sacar la foto? No sé cómo voy a tomar la copa, sacar fotos y no sé qué cosa. Ya he estado tomando, así que bueno, no sé. Me las arreglo, dale. Dale, vamos. Esperen, porque hay que hacerlo 2 veces. Porque primero una y después la pantalla. Por el cambio de pantalla, bárbaro. Así que levanten sus copas. Espérame, tengo que apretar 3 botones aquí y ya estoy. Vale. Vale un café también, vale el café. Sí, vale el café. Claro. Salud. Va la primera, va la segunda. 1, 2, salud. Felicidades. Felicidades, muchas gracias a todos por participar. Gracias. Oye, falta solamente mencionar el tema de la certificación. Sí, tenemos cierto. Tenemos el certificado. ¿Lo tienes tú, Alexis? Alexis. Bueno, ahí está ese certificado que se le hará llegar desde el punto de vista que la tecnología hoy día nos permite, ¿cierto? Con el nombre de cada uno de los socios que participó durante esta jornada. Así que también quedará el recuerdo de que esta actividad tuvo esta certificación de participación. Así que, nada, felicidades a todos y bienvenidos a esta red y bienvenido Marco a la organización y al estar en todo lo que viene. Y como ya tiene algo preparado, va a ser más fácil. Exactamente. De Abdel se tiene que sumar y de APCD también, por supuesto. Pero de Abdel ya seguro que hay, un par ya seguro que hay. Así que seguro. Los podemos invitar, esto fuera de libreto, los podemos invitar a los que tengan interés a mandarnos a través de los mails de las asociaciones, a mandar las sugerencias que tengan, o si tienen idea de ganas de presentar cosas, los podemos aceptar también que nos manden sugerencias y propuestas, así que seguro, en la reunión de las asociaciones pueden empezar a aparecer todas estas nuevas propuestas, así que aprovechemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado presentes, por hacer grande la psicología del deporte todos juntos, que eso es lo importante. Y nos estaremos viendo muy pronto. Muy pronto. Adiós. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. Abrazos. Chao. Abrazo, Jesús. Chao, gracias. Chao. Abrazos, chao, Julián, chao, Regina. Nos vemos. Tapá la botella, Jesús. Tapá la botella, Jesús. Jesús, ¿dónde está la botella? Chao, Julián. La voy a añejar para el encuentro. Dale, chao, nos vemos. Chao. Gracias. Chao, Mario. Chao, Ivonne. Mario se va a Chao, aprovechar. Manuel, ¿cómo estás? Chao, Mario. Ahí hablamos, tenemos que seguir en contacto. Chao, Luis. Listo. Nos vemos. En contacto permanente. Ahí continuamos. Rápido. Chao, Sí, Carito. Sí.
Chau, chau. Chau, Ivonne. Chao, Mario. Chao. Chao, gracias. Chau, Jesús. Chao, que pasen bien. Chao, Jesús. Chao. Chao. Fin de semana. Gracias, Jesús. Jesús siempre. Nos quedamos lo que nos quedamos. No nos quedamos bien. Váyanse. Tenemos que seguir después encontrando No, a Luis. paren que nosotros tenemos que aprovechar la picadita con el vino. Acá con no. la picadita de los besitos. Bueno, dijo, nos vemos Jesús, nos vemos Fernando. Chao, chao, Alexis, Luis. chao María Noel. Chao, Laura, chao. un gusto. Un gustazo, Nos vemos un la próxima. gustazo. Dale. Nos estaremos viendo. Así Chau, será. chau, seguro. Chao. Seguro. Chau, chau. Chao, Alexi. Chao, Fernando. Chau, Jesús. Que pasen bien, que descansen. Saludos ahí a la familia. Serán dados igualmente para toda la familia de ustedes. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. Ahora sí me voy. Chao. Chau. Oye, ¿es idea mía o son los mismos dos de ayer? Sí, que se son duermen los y mismos dejan dos. aprendido y se van. Pero bueno, los puedes eliminar, no sé quién es el Sí, operador. no, eliminar no, pobres. Alexis, sí. Bueno, pero sí, sacarlos sacarlos del. Eliminame a esa gente. Invitar a salir. No, pero es que no están. Es que no están. Ya, perfecto. En realidad no sé si es que no están o que si es que han, ¿cómo es? Se han quedado ahí medios trabados. Ahí está. Ahí estamos. Deja de grabar porque esto es complicado después. Sí, no, porque aparte si Claro. después se sube. Sí, por eso.